Dios les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Qué bendición es estar delante de ustedes a través de este video y poder compartir acontecimientos futuros, profecías de la Biblia que están a punto de cumplirse. Su servidor Gerardo Gantes les saluda y les aprecia. Gracias por sacar el rato y mirar. Yo le animo a que usted escuche esta palabra de Dios, que muchas veces no se habla mucho, y por eso siento carga y siento un deber tratar de explicar un poquito acerca de estos acontecimientos escatológicos, acontecimientos futuros que están muy próximos a suceder. Me imagino que después que la iglesia seamos llevado al cielo, muchos escucharán estos videos y quizás los prohibirán y los quitarán de las redes sociales. Pero por ahora tenemos la dicha de escuchar a personas que hablan de este tema. Es un tema muy controversial, pero la Biblia casi toda es muy sencilla. Hay algunas partes difíciles de entender, las cuales dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero nos libre Dios de torcer la Biblia. Así que estamos en Daniel capítulo 12, donde habla de la gran tribulación, donde habla de la parte B de la semana 70 del libro de Daniel. Y le animo a que usted se quede y escuche a través de este video la enseñanza de Daniel capítulo 12, que ya vamos ya bien avanzaditos, se han hecho varias grabaciones, ya que el tema es muy amplio y hay mucho que hablar acerca de estos acontecimientos futuros. Y vuelvo a repetir algo muy importante, que la manera correcta de entender los acontecimientos futuros o las profecías bíblicas es que no choque una con otra, sino que compagine bien, que compagine bien. Yo no soy mecánico, pero me he criado en medio de la mecánica. Yo lo que sí entiendo es el enderezado y pintura de los automóviles. Pero mis hermanos, mi familia, muchos de ellos son mecánicos y electricistas. Y entonces pues he mirado mucho y he mirado que a veces un carro no arranca o no camina por una pequeña piecita mala, que a veces el electricista, bueno, le llamamos eléctrico en los talleres, el electricista viene ahí probando con su aparatito, con su tester ahí o con su probador de corriente eléctrica, hasta que llega donde está el problemita eléctrico y por lo cual el carro no arranca. O si es una pieza de mecánica, a veces una pequeña arandelita, un pequeño seguro, una piecita colocada al revés y ya no funciona. Así que así es, considero yo, la profecía, la palabra de Dios. Hay profecías que muchos predicadores, hablando del arrebatamiento, leen versículos de la segunda venida de Cristo que nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, según mi pensamiento o enfoque teológico o escatológico que yo tengo, ¿verdad? Porque otros creen que va a ser simultáneo el arrebatamiento, que Cristo viene, destruye a los malos, la iglesia lleva al cielo y a la vez desciende. Bueno, está ahí, yo lo hallo un poco como extraño, pero algunos lo creen y lo respeto 100%, nada más que de mi parte no lo veo muy correcto, sin embargo lo respeto. En aquel día sabremos quién tiene la razón y quién no, porque hay doctrinas que no salvan ni condenan, y esto es importante entenderlo al estudiar la Biblia, porque a veces a través de las redes
sociales se tratan de hijos del diablo y de falsos profetas y de falsos cristianos, simplemente porque hay pequeñas diferencias. Y aún de mi grupo cristiano evangélico se ve eso, y eso no es correcto, no es madurez, no es sabio. Eso es dividir al cuerpo de Cristo. Eso es ser un sectario, y no debemos ser sectarios. El cristianismo es uno solo y está un poco aquí, otro allá y otro allá. Y el Señor conoce quién es de a de veras y quién no es de corazón, porque Dios escudriña la mente y los corazones. Bueno, entramos ya a la profecía futura en el libro de Daniel. Es un capítulo muy lindo donde se levanta, en el capítulo 12, Dios levanta porque es Dios el que guía al arcángel Miguel, que es un arcángel que cuida a Israel, que defiende a Israel, que está de parte de los judíos, y probablemente ese arcángel pues dirige, o Dios lo usa como un capitán, bueno, yo no entiendo mucho de milicia, ¿verdad? Porque en Costa Rica no hay ejército, pero como un general o alguien de rango alto en el gobierno, en el asunto espiritual. Pero eso será en el futuro, no ha sucedido como se escucha algunos enseñando de tiempos futuros, y hablan que ya esto sucedió y todo lo ponen en el pasado. ¿Por qué no ha sucedido? Porque dice que será un tiempo cual no lo ha habido ni lo habrá. Dice el versículo 1 de Daniel 12, la parte B, y lo repite varias veces en el capítulo 12, que será tiempo de angustia cual no lo ha habido ni lo habrá. Jesús lo repitió en Mateo 24, tiempo de angustia el cual no lo ha habido ni lo habrá. Y lo enseña, muchas partes de Apocalipsis lo enseña. Apocalipsis 16 lo enseña, Apocalipsis 6, muchas partes de Apocalipsis enseña este tiempo de la gran tribulación, porque la semana 70 se divide en dos periodos. El primer periodo, donde el anticristo engaña a los judíos, al hacer pacto con ellos lo reciben como el Mesías, como el enviado de Dios, como el ungido, la parte A. Pero a los 3 años y medio en adelante, que se llama la gran tribulación, la parte B de la semana 70, bueno, a esa parte B es que se refiere Apocalipsis 12. Daniel repite como en 3 ocasiones que él no entiende, a pesar de que un hombre más sabio que los sabios, y mis respetos para ese gran hombre de Dios, y no entendía, no porque la revelación le fue dada ya siendo anciano, el capítulo 12 de Daniel, sino porque Dios le dijo a través del ángel que se revelaría en los últimos tiempos. Ahora al menos yo lo miro casi que muy claro, Daniel capítulo 12, y también el libro de Apocalipsis, casi que todo se mira muy claro al estudiarlo ya en una forma más exhaustiva, que a veces queremos saber de la Biblia, pero no sacamos, por decir algo, 3 horas seguidas para estudiarla, y a veces se lee por leerla como un libro cualquiera, y así difícilmente alguien va a tener una revelación de lo que Dios quiere enseñarnos en ella. ¿Cómo es posible dedicar 3 horas a la televisión viendo TV, y la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Es la pregunta. Bueno, usted se lo responderá. Seguimos en Daniel para coger un poquito el contexto. Daniel 12, el capítulo 5 dice que habían dos varones, o sea, 2 hombres, pero eran ángeles. Es que los ángeles en la Biblia a veces aparecen en forma masculina, no en forma afeminada, no, en forma masculina, en forma de varón, de hombre. Y la Biblia dice que uno estaba a un lado del río Tigris, de un lado del río, y el otro al otro lado,
pero uno de ellos estaba sobre las aguas, como Jesús que caminó sobre las aguas. Por encima. Ahí estaba ese ángel, era un ángel fuerte, poderoso, y dice que juró por Dios que eso se cumpliría en tiempos y la mitad de un tiempo, dice aquí, que lo estoy viendo en la Biblia, la parte B del versículo 7, o la parte intercalada ahí. Bueno, voy a leerle el versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 3 años y medio, 3 años y medio. La Biblia habla de esos 3 años y medio en varias partes, lo mencionan más de 4 veces. Algunas de ellas son Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipsis 11, versículo 2, Apocalipsis 13, versículo 5, y hay varias veces más que lo menciona, o sea, muchas veces, así que está claramente que habla en tiempos finales, tiempos de la gran tribulación. Si estudiamos todos esos versículos que hablan de 1260 días, 42 meses, todo equivale al mismo periodo de las semanas 70 o de la parte B de las semanas 70. Entonces esto de tiempos y la mitad de un tiempo, voy a hablar un poquito de la abominación desoladora, porque por aquí, o sea, la abominación desoladora tiene que ver mucho con esto. Y para que los que les gusta por ahí apuntar o saber datos, voy a hablar un poquito de Antíoco Epifanes. Este hombre Antíoco Epifanes, bueno, hasta lo voy a leer aquí en la Biblia, está en Daniel también, aquí en Daniel capítulo 8. Se me fue el versículo, pero por aquí cerca está, bueno, que habla de la abominación desoladora. Por aquí lo tenía apuntado. El asunto es que este Antíoco Epifanes existió en el año 150, por ahí, 160 antes de Cristo. Y este Antíoco Epifanes era un helenista, alguien que creía en la educación helenista, en lo griego, y odiaba a los judíos por ser monoteístas, odiaba al pueblo del Señor. Y llegó y invadió a Jerusalén, y allí en Jerusalén cometió una abominación desoladora que habla el libro de Daniel, porque el libro de Daniel habla de dos abominaciones desoladoras. Una de Antíoco Epifanes, que en ese tiempo se levantaron los macabeos y lo resistieron fuertemente, Judas Macabeo, ¿verdad? Y lo resistieron fuertemente hasta que él decidió quitar las tropas de Jerusalén. Pero antes de eso, él llegó, invadió y entró al templo, y en el lugar santo sacrificó un chancho, decimos en el campo, ¿verdad? Un cerdo. Lo sacrificó, y el cerdo era un animal inmundo para los judíos, o sea, era algo abominable. Eso era una ofensa como darle un golpe a un judío, o como escupirle la cara o otras cosas. Una ofensa muy seria para un judío, era algo abominable, algo terrible, algo que un judío
celoso de Dios, probablemente mataba a otro que hiciera eso. Y este hombre pagano, idólatra, pecador, vino, invadió y tomó lástima, bueno, tenía por aquí unos datos, pero no los encuentro, pero me estoy recordando un poquito y puso una estatua ahí en el lugar santo después de que puso una imagen, un ídolo de Zeus, dios griego, y sacrificó el cerdo. Y la Biblia llama eso abominación desoladora, porque puso ahí una imagen, un ídolo de Zeus en el lugar santo, en el templo en Jerusalén. Entonces, este Antíoco Epifanes es un prototipo en pequeña escala del anticristo. Y por aquí tengo apuntados algunos datos que son muy bonitos. Bueno, antes de leer estos datos aquí en Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. A las 72 semanas se volverá a edificar la plaza. Bueno, el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ya voy a llegar al versículo 27, que es el contexto de lo que quiero leer. Y por otra semana confirmará el pacto. Confirmará el pacto con muchos judíos, ¿verdad? A la mitad de esa semana, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. Llama al anticristo desolador, pero dice aquí por otra semana. O sea, según la profecía hubieron 70 semanas, pero 69 de ellas eran de año, y eso es bíblico. Pero la última semana, que se llama la semana septuagésima, o la semana 70 de Daniel, que equivale a la tribulación y a la gran tribulación. La semana 70 de Daniel, que algunos escatólogos mencionan y que se la leí allí. Dice que a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio es tribulación, donde hace pacto con los judíos y los engaña por 3 años y medio. Después de 3 años y medio es la mitad de los 7 años o de la semana 70 de Daniel. Empieza la gran tribulación. Y la evidencia de que empieza la gran tribulación es que romperá el pacto con los judíos, o los judíos abren los ojos a que ese no es el Mesías, ese no es el enviado de Dios. Por eso Jesús dijo a los judíos: yo vine en mi nombre y no me recibieron. Otro vendrá en su nombre y a ese recibirán. Si estudiamos a Israel hoy día, vemos cómo los religiosos y los que conocen de la Torá esperan al Mesías, a no ser los mesiánicos, que ya se convierten al cristianismo y ya pertenecen a la iglesia. Pertenecen a la iglesia cristiana, los mesiánicos. Pero los que no son mesiánicos, ellos esperan a un Mesías. Bueno, ellos harán pacto con el anticristo, pero dice el versículo que a la mitad de la semana 70, o sea, los 3 años y medio, lo que habla Apocalipsis 13, ¿verdad? Que la bestia manda hacer una imagen y que la pone en el templo
y que esa imagen habla y hace que pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que toda persona le adore, y que el que no adora a la estatua, a la imagen o al anticristo, es decapitado, es muerto, la pena capital. Entonces este Antíoco Epifanes fue un prototipo del anticristo y fue una abominación desoladora. Algunos ven en Tito, 70 años después de que Cristo murió, otra abominación desoladora, cuando Jesús dijo en Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra de aquel gran templo, aquella gran arquitectura, que los judíos se maravillaban y se gloriaban en ella, y aún los discípulos le decían a Jesús, mira qué gran edificio, mira qué maravilla. Había una puerta llamada la Hermosa, que era una puerta en el templo también, que habla Hechos capítulo 3, en el templo en Jerusalén, el templo de la puerta la Hermosa, porque era una puerta demasiado linda. Si uno se lee en internet, habla de esa puerta allí. Voy a leerle datos de Antíoco Epifanes y del anticristo, cómo se asimila uno con el otro. Dice que Antíoco entró y tomó a Jerusalén. Bueno, el anticristo toma a Jerusalén a través de un pacto que hará con los judíos al principiar la semana 70 o al principiar la tribulación, al inicio de la tribulación. Antíoco fue llamado cuerno pequeño en la Biblia. Bueno, la Biblia también llama al anticristo cuerno pequeño, a los dos lo llama cuerno pequeño. Antíoco profanó el templo sacrificando un cerdo y poniendo la imagen de su dios Zeus o de uno de sus dioses Zeus. El anticristo profanará el templo en Jerusalén, que está a punto de construirse en cualquier momento. En ese sería el cuarto templo judío donde se sentará el anticristo. La Biblia habla de un quinto templo en Ezequiel del capítulo 41 como al 47 o 46 de Ezequiel, habla de una casa. Es un quinto templo donde se sentará ya no el anticristo, sino Jesús el Señor en persona como el Dios Todopoderoso para gobernar en el milenio. Pero seguimos con equivalencias o similitudes entre Antíoco Epifanes y el anticristo. Los dos profanan el templo, los dos son llamados en la Biblia cuerno pequeño, los dos hacen abominación desoladora. Uno puso la estatua de Zeus, otro pondrá una imagen allí del anticristo y mandará que le adoren. Algunos ven ahí en esa imagen una imagen en forma de computadora a través de la ciencia. Bueno, puede ser a través de la ciencia, pueden ser demonios que hablen a través de una imagen. En el satanismo sucede. Antíoco Epifanes quitó el continuo sacrificio. La Biblia lo enseña, que quitó, que estorbó ahí en el continuo sacrificio. Recordemos que los judíos sacrifican en la mañana y a las 3 de la tarde 2 sacrificios. Por eso Jesús murió en la mañana como el Cordero de Dios, o sea, lo crucificaron en la mañana a las 9 y murió exactamente a las 3 de la tarde, que era el sacrificio de la tarde en el templo judío en Jerusalén. Entonces, Antíoco Epifanes estorbó, quitó ahí el continuo sacrificio. El anticristo lo quitará. Habrá, en cualquier momento que se haga ese templo, habrán sacrificios en Jerusalén. Habrán en ese templo. Seguimos. Hace que judíos apostaten,
¿Quién? Antíoco Epifanes. Muchos judíos se pasaron a Antíoco Epifanes y apostataron de la ley mosaica, de la ley de Moisés. Así el anticristo hace que muchos judíos o sea, en un futuro, porque todavía no estamos ni en la tribulación ni en la gran tribulación, a sabiendas de que muchos creen que ya estamos. Hay mucha gente religiosa que cree que ya estamos, pero no veo que calce con las profecías tanto del Antiguo Testamento, que habla muchísimo, como del Nuevo Testamento. No calza que estemos en la tribulación, menos en la gran tribulación. Yo no veo al anticristo sentado en el templo en Jerusalén, ni siquiera se ha construido ese templo, para que nadie diga que ya estamos en la gran tribulación. Esa es una evidencia bíblica, escatológica, que ni aún el templo está todavía construido. Porque muchos ven a un papa en el anticristo, o a un líder religioso, o hasta un presidente. Y no. De hecho, el anticristo va a quitar las religiones, todas, aún la religión católica. Así que sería algo como que no calza. Además, el anticristo va a gobernar desde Jerusalén, no va a gobernar desde Roma, según la profecía de la Biblia. Por eso creemos que la gran ramera no es la Iglesia Católica, como muchos libros lo enseñan, respetando lo que dicen esos hombres en esos libros y en esos videos, pero no puede ser la Iglesia Católica, ya que la Iglesia Católica está en Europa, pero en Roma. Y de Roma a Jerusalén hay miles de kilómetros de distancia, y el anticristo sabe que Jerusalén es en sí, o sea, es la potencia principal del mundo, aunque para mí es una potencia más fuerte que Rusia, que China y que Estados Unidos, a pesar de que apenas serán, 6 millones en este momento de judíos. Han ido creciendo muy rápidamente, ya que vienen de todas partes del mundo, cumpliéndose aquella profecía de Ezequiel 37 y 37, donde aquellos huesos secos que representan a Israel viven. Dice que eran secos en gran manera. Ya hoy Jerusalén, Israel, no es seco en gran manera. Hasta exportan flores y agricultura. Y es una potencia aún militar. Y bueno, hay abundancia en Israel. Empieza a florecer y a fructificar como las profecías lo enseñan, dando a entender que estamos en los últimos días. Es la higuera que florece y Cristo dice: erguíos, porque el arrebatamiento, vuestra redención está cerca. En cualquier momento desaparecemos los cristianos. Entonces, Antíoco Epifanes le siguieron apostatando los judíos, se rebelaron contra la ley de Moisés. Bueno, muchos apostatarán de tal forma que adorarán a la bestia y dirán quién como la bestia y quién contra ella. Recordemos que habrá un remanente que oirá, pero son judíos, que habla Apocalipsis 12, un remanente que huye probablemente a Petra, aquella ciudad que hay una entradita de 2, lo mucho 3 metros, aquella ciudad de piedra que aún hay gente que va allá y la ve. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Bueno, eso mismo hará el anticristo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Así que son equivalencias o asuntos que fueron muchos. Vea que hay como 7 similitudes entre el anticristo y el que ya existió, porque ese anticristo muchos creemos que está vivo, pero no se ha manifestado. Seguimos en Daniel capítulo 12 aquí. Entonces será por tiempos y la mitad de un tiempo, ¿qué? La gran tribulación.
Y sigue diciendo allí, es que aquí está un poquito oscuro, aquí donde estoy leyendo la Biblia. Dice la parte B del versículo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión. Dispersión se refieren a aquellos judíos cristianos que huyen del anticristo, el remanente. Ellos huyen porque el anticristo los dispersa, porque si no huyeran, pues los mata el anticristo. Son dispersos, son contados como ovejas al matadero en el tiempo de la gran tribulación. No quería prender la luz allí porque si no en los anteojos se ve la grabación, pero ay, disculpan. Entonces, cuando se acaben de cumplir los salvos en la gran tribulación, entonces es la segunda venida de Cristo. Allí se cumplirá lo que ese ángel le está revelando a Daniel, que él dice que no entiende. Y dice el versículo 8, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Lo mismo que dice el versículo 4, lo dice el versículo 9 al final. Daniel, estas palabras están selladas y cerradas. O sea, hace como 2600 y pico de años, hace tiempo, 2600, y hasta ahora usted y yo podemos entenderla. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Y la profecía, conforme se acerca el tiempo del cumplimiento, Dios va abriendo el entendimiento de los entendidos, dice ahí la Biblia, lo repite la Biblia, la palabra entendidos en varios versículos de la Biblia, se refiere a los cristianos, a los que tienen o tenemos la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela la profecía, revela lo profundo de Dios. Algunos somos un poco ignorantes como su servidor, pero Dios le place enseñarnos algunas cosas importantes para que le enseñemos a otros, y es un privilegio hacerlo. Daniel, tú no vas a entender porque esas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Dice el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Cuándo? En la tribulación y en la gran tribulación. Van a haber gente salva allí. Hay algunos versículos donde dice, y dieron gloria a Dios, dice el libro de Apocalipsis. La mayoría de versículos dice, y ni aún así se arrepentían para dar gloria a Dios. El libro de Apocalipsis. Pero hay uno que otro que dice, y dieron gloria a Dios. O sea, fueron impactados por el Espíritu Santo, fueron tocados, fueron salvos. Y Juan vio varios grupos. Uno son los 144,000 que estarán salvos y el anticristo no matará a ninguno de ellos. Esos entrarán en carne y hueso al milenio. Otro será un remanente de judíos que a la mitad de la semana 70 huyen a Petra, huyen a un lugar que Dios tiene llevado. Y tampoco no es Estados Unidos el que los va a llevar, que dicen alas de águila, sino esas alas de águila es el poder de Dios que los protegerá. Puede ser que use a varios países, pero sobre todo es el poder de Dios que los libera y los lleva en el poder de Dios. Y dice que se abrirá la tierra y tragará el anticristo que querrá destruirlos. O sea, habrá ahí intervención divina como cuando las plagas en Egipto, que Dios los sacó de Egipto con mano fuerte. Así Dios los sacará de Jerusalén a ese remanente con mano fuerte, dice, enseña Apocalipsis 12. Y será un remanente de judíos, no de gentiles.
Entonces están los 144,000, el remanente judío, muchos subirán a ese lugar protegidos por Dios, otros estarán ahí en el campo, escondidos, allá en la montaña, y de vez en cuando saldrán a predicar o a hablar de Dios, pero será muy difícil, y algunos saldrán y los matarán. Bueno, todo eso sucederá en la gran tribulación. Y también habrá un gran grupo de gentiles que Juan vio en Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7 habla de los 144,000, pero también habla de una gran multitud, o sea, gentiles que algunos de ellos morirán, pero otros no morirán, sino que serán salvos y entrarán en carne y hueso al milenio. Son las ovejas que habla Mateo 25, versículo 31 al 46, que Jesús en la segunda venida pone los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Esas ovejas no es la iglesia, que a veces se predica mucho que es la iglesia, no, con toda humildad, no. Allí se refiere a los que no se dejaron sellar con el 666. Vamos a llegarlo hasta aquí. En la próxima, si Dios lo permite, terminaremos Daniel capítulo 12. Dios les bendiga, Dios les guarde, y les felicito por escuchar este video, y juntos aprendemos de la palabra del Señor.